Buenas pues, literatos. En este vídeo de mi canal de YouTube voy a explicaros cuáles son las principales figuras literarias. Las figuras literarias se clasifican en tres grupos: las figuras fonéticas, las figuras morfosintácticas y las figuras semánticas. Comenzaremos explicando cuáles son las principales figuras fonéticas. La literación es un recurso literario que consiste en la repetición de un mismo fonema a lo largo de distintos versos para provocar una sensación determinada en el lector, como por ejemplo, bajo el ala leve del leve abanico. Como podéis observar, se va repitiendo continuamente la L como si fuese el aleteo de un abanico. La anáfora es una repetición de una palabra o un grupo de palabras al principio de un verso, que se va repitiendo continuamente. Como por ejemplo, qué buen torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas. Lo mismo es la epífora, pero en lugar de repetirse al principio de verso, se repite al final de varios versos consecutivos. Como por ejemplo, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Si os dais cuenta, callarla se va repitiendo al final de los dos últimos versos de esta composición de Lorca. La similicadencia es el uso de dos o más palabras que presentan el mismo caso gramatical. En el ejemplo, en la cárcel cantamos, en el potro callamos, de día trabajamos y de noche hurtamos, cantamos, callamos, trabajamos y hurtamos son verbos que se encuentran en la primera persona del plural del presente del modo indicativo. La anadiplosis es una repetición de una palabra al final de un verso y al comienzo del siguiente. Por ejemplo, la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón. Si os dais cuenta, aquí torre, el verso termina con torre y empieza con torre. Eso sería la anadiplosis. La paranomasia es una semejanza fonética de palabras. Presentan un sonido semejante, pero tiene un significado distinto. Quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Aquí en este caso tenemos la paranomasia entre parte y reparte. El palíndromo es la lectura idéntica de un texto de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En el ejemplo Amat Anadama se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. De ahí que se conozca como palíndromo. El anagrama es el cambio de orden de las letras de una palabra de forma que resulte otra con significado diferente. Por ejemplo, en el nombre Gabriel Padecopeo es un anagrama de Lope de Vega Carpio. La onomatopeya es la imitación de sonidos reales y ruidos, como por ejemplo el ruido con que rueda la ronca tempestad. Se está intentando por todos los medios semejar el ruido del relámpago. Ahora vamos a ver las figuras morfosintácticas. Empezaremos con el pleonasmo. Es una repetición innecesaria, una redundancia de términos no necesarios para entender una idea, como por ejemplo, sube arriba y míralo con tus propios ojos. Ya se sabe que subir siempre es para arriba y no es necesario decirlo. El epíteto es un adjetivo innecesario, cuya principal misión es embellecer el lenguaje, como por ejemplo, las espinosas zarzas y puntuosas carboneras. Ya se sabe que la zarza es espinosa y ese término, ese adjetivo, sirve para decorar el texto. La paradióstole es la reunión de palabras de significados semejantes, sinónimos, pero poniéndolas en su significado. Fue constante sin tenacidad, humilde sin bajeza, intrépido sin temeridad. En este caso se reúnen palabras de significado semejante, ¿de acuerdo? Pero se oponen en su significado.
La sinonimia es la acumulación continua de sinónimos. Por ejemplo, pues vil, infame, traidor. En este verso de Calderón de la Barca se ve que aparece una sucesión, una acumulación continua de sinónimos. La bimembración consiste en la división de un verso o frase en dos miembros equivalentes, como por ejemplo sepulcro fulminante, monte aleve. Consiste en que en mitad del verso aparece esa coma que parte el verso en dos. La elipsis es la supresión de elementos de la frase, sin alterar la comprensión del texto, ya que estos elementos se van a sobreentender siempre, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Si os dais cuenta, en mi única patria la mar, ahí deberíamos decir mi única patria es la mar. Se sobreentiende ese verbo, por lo tanto, se elimina. El polisíndeton es la repetición de una misma conjunción a lo largo de un verso o de un poema, como por ejemplo, comimos y fuimos allá y jugamos y saltamos mucho. Ahí vemos que se repite la conjunción copulativa ahí continuamente. Lo contrario será la síndeton, que es una figura retórica que consiste en omitir los nexos o conjunciones que unen los elementos de una oración. Por ejemplo, en llegué, vi, vencí, ahí se elimina esas conjunciones para dar paso al exceso de puntuación con la coma. El quiasmo es la inversión en el orden de un enunciado. Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Si os dais cuenta, se invierte el contenido de estos dos versos. De ahí que se conozca como quiasmo. La concatenación consiste en la repetición de palabras en serie. Por ejemplo, no hay criaturas sin amor, ni amor sin ceros, ni ceros sin engaño, ni engaños sin amor. ¿De acuerdo? Esa repetición continua en serie se conoce como concatenación. La correlación consiste en que varios elementos se van correspondiendo mismo miembro con otros. Por ejemplo, no queda más lustroso y cristalino por armas, tierras el arroyo helado. Ni está más negro el ébano labrado, ni más azul la flor del blanco lirio. Más rubio el oro que de oriente vino, ni más puro, lascivo y regalado expira olor el ámbar estimado. Ni está en su concha el carmesí más fino que frente cejas, ojos, cabello, aliento y boca de mi ninfa bella. En este caso, esas partes del cuerpo se van correspondiendo con los distintos elementos de la naturaleza. El polístoton es la repetición de un nombre en distintos casos o de un verbo en diferentes tiempos, como por ejemplo, en la llanura la planta se implanta en vastas plantaciones. Se puede entender como una familia léxica dentro de un poema o de un texto literario. La interrogación retórica consiste en realizar una pregunta sin esperar respuesta, como por ejemplo, ¿y mi vida? Dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Son preguntas que no se esperan una respuesta dentro de la composición literaria. La exclamación retórica es una figura retórica que busca transmitir una emoción intensa, que a menudo la acompañan los signos exclamativos, como por ejemplo, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. En este caso, en estos versos de Noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, ¿de acuerdo? Se hace uso de esta exclamación retórica para dar énfasis a la unión del alma con Dios. La biología es el uso de palabras con doble sentido. Por ejemplo, la muerte de mi vida acabe o mi vivir ordene. Tenemos el hiperbatón. El hiperbatón consiste en la inversión en el orden gramatical de las palabras. En este fragmento de la égloga tercera de García de la Vega se puede observar en el tercer verso este hiperbatón. De verdes sauces hay una espesura. Realmente sería hay una espesura de verdes sauces. El paralelismo consiste en la repetición
de estructuras sintácticas semejantes en distintos versos. Era la sed, el hambre, y tú fuiste la fruta. Si os dais cuenta, presenta la misma estructuración sintáctica en los siguientes dos versos. Era el Duero y las ruinas, y tú fuiste el milagro. La geminación o reduplicación es una figura retórica que tiene o que consiste en repetir una misma palabra dentro de un párrafo de un texto. Déjame sola. Este mismo elemento se ve, por ejemplo, en el poema de Luis de Góngora, Ilustre y hermosísima María. El calambur consiste en la unión de palabras que normalmente van separadas y es un juego de palabras. En estos versos de Francisco de Quevedo se observa esta figura. Entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. La perífrasis, también conocida como circunloquio, consiste en dar un rodeo para decir algo. Por ejemplo, hemos visitado la ciudad eterna. Realmente debería haber dicho hemos visitado Roma. El anacoluto o solecismo es una figura retórica que consiste en dejar una palabra o grupo de palabras sin concordancia con el resto de la frase. En el ejemplo, mi casa está cerca de la tuya, aquí tenemos un fallo de concordancia. Realmente sería lo correcto decir mi casa está cerca de la tuya. Eso es lo que se entiende como anacoluto. Ahora vamos a ver las figuras de pensamiento. Empezamos con la etopeya, que debe entenderse como una descripción de las cualidades internas de una persona, como por ejemplo su carácter, su moral, su espíritu, su ánimo, su sensibilidad. Por ejemplo, era el cardenal Cisnero, varón de espíritu resuelto, de superior capacidad, de corazón magnánimo y en el mismo grado religioso. Es decir, es la descripción de la forma de ser de una persona. La antítesis es un contraste, pero lógico de palabras o de ideas. Son palabras que se oponen. Nosotros lo conocemos también como antonimia. Por ejemplo, ayer naciste y morirás mañana. Naciste y morirá se contraponen, antítesis. El oxímoron es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, hielo abrasador, fuego helado. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, en fuego helado o en hielo abrasador, se ve muy bien ese oxímoron. Es un grupo sintáctico que tiene dos palabras que se contraponen. La paradoja es una figura literaria que consiste en presentar algo contradictorio, pero encierra una idea o pensamiento profundo, como es el caso de los versos de Santa Teresa de Jesús, en el que se dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. En ese caso tenemos dos paradojas, ¿de acuerdo? La hipérbole es una exageración desmedida, desproporcionada. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por el dolor me duele hasta el aliento. ¿De acuerdo? Es una exageración. La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a seres no humanos o de seres animados a seres inanimados. Por ejemplo, la nube sopló con mucha fuerza. Por más que queramos, las nubes no pueden soplar. La ironía consiste en decir lo contrario de lo que se piensa en tono de burla. Por ejemplo, cuando una madre regaña a su hijo diciéndole, ¿no estás cansada de estudiar? Para recriminarle de que no está estudiando nada. El eufemismo consiste en evitar palabras malsonantes, molestas o inoportunas y sustituirlas por otros más agradables, como por ejemplo, en lugar de decir la vejez, decimos la tercera edad. El lítote consiste en reflejar el significado de algo que se quiera afirmar por medio de una negación. Por ejemplo, yo no lo niego, ingenios tiene España. Por ejemplo, ese adverbio de negación no, junto con el verbo negar, está utilizando el verbo como si estuviera diciendo afirmando.
Yo afirmo ingenios tiene España. El apóstrofe es una exclamación o pregunta dirigida a un objeto o una persona. Esto se entiende también como un vocativo. Por ejemplo, rasga tu seno, oh tierra, y rompe, oh templo, tu velo. O tierra o templo serán apóstrofes. La metáfora consiste en la comparación entre un término real y otro con el que se compara, y existen dos tipos de metáfora. Una en la que la metáfora, la palabra que se está comparando, aparece, está presente, como por ejemplo, la guitarra es un pozo con viento. Pero luego tenemos metáforas que no aparecen su referente, como por ejemplo, vi las perlas de su boca, que se refiere a los dientes. El símil o comparación es igual que la metáfora, pero siempre aparece con la palabra como u otras expresiones semejantes, como por ejemplo, eres tan alta como una jirafa. Luego tenemos la alegoría, que tenemos que entenderla como una sucesión continua de metáforas. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin parar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin cesar. La metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Por ejemplo, causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, símbolo-significado. En este caso he puesto varios ejemplos para que lo podáis entender. Por ejemplo, le hizo daño el sol. Realmente le hizo daño el calor del sol. Carecer de pan es carecer de trabajo. Se comió 2 platos. Se refiere a que se comió el contenido de 2 platos. Juró lealtad a la bandera. No le jura lealtad a la bandera, le jura lealtad al país. La bandera es nuestro símbolo. Leyó a Virgilio. No leyó a Virgilio el autor, leyó una obra de Virgilio. La mejor pluma de literatura universal es Cervantes. Tomé un Rioja, tomé un vino, una copa de vino de Rioja. Y el primer violín de la orquesta se refiere a que es la mejor persona que toca el violín. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la gradación. La gradación es una figura retórica que consiste en la ordenación de una serie de palabras de menor orden de importancia a mayor o viceversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo de allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Si te das cuenta, con caudal, mediano y chicos hay una gradación literaria. La sinécdoque es un tropo que tiene la forma lógica parte por el todo o todo por la parte. En este ejemplo se ve claro, Napoleón fue derrotado en Bailén. No fue derrotado Napoleón, el ejército de Napoleón fue derrotado. El símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad. Mira, en estos versos de Machado, el camino es el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Si entendemos este concepto, entenderemos el poema sin problemas. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino esteras en la mar. Ahora tenemos la sinestesia, que consiste en la asociación de elementos que proceden de distintos sentidos. Es como una mezcla de imágenes sensoriales. En el ejemplo de música secreta, táctil y sonora al mismo tiempo, en este caso en la música, ¿de acuerdo? Se escucha y no es táctil, no se puede tocar. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva de mucha ayuda.